Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 24. Hermanos, han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con que saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Salmos 139 o 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo entre lo profundo de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiéndole, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Tengamos en cuenta el contexto del pasaje evangélico que se nos propone hoy para una mayor comprensión del mensaje que se nos regala y para acogerlo con corazón bien dispuesto. El viaje de Jesús, que se dirige a Jerusalén, emprendido en 951, está lleno de encuentros singulares, incluido el de un doctor de la ley, que precede al encuentro con Marta y María. En primer lugar, hay un doctor de la ley que hace una pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y que se convierte en una oportunidad propicia para que el lector descubra cómo se hereda la vida eterna, que es intimidad con el Padre. A esto se puede acceder participando en la misión de Jesús, el primer enviado que nos mostró plenamente la misericordia de Dios. En Jesús, el Padre se hizo cercano a los hombres, mostró de manera tangible su paternidad. Al final del encuentro es decisiva la expresión que Jesús dirige al doctor de la ley y a cada lector: ve y haz tú lo mismo. Hacernos prójimos, acercarnos a los demás como lo hizo Jesús, nos hace convertirnos en instrumentos para mostrar vivamente el amor misericordioso del Padre. Esta es la clave secreta para entrar en la vida eterna. En este pasaje, entonces, encontramos la manera de cumplir el segundo mandamiento más importante para Jesús, que es el amor al prójimo. Mas en el pasaje que hoy se nos propone, Lucas nos lleva a comprender cómo debemos cumplir el primer mandamiento más importante para Jesús, que es el amor a Dios. Y se ama a Dios
acogiendo su palabra en Jesús, Verbo hecho carne. Escucha la palabra. Después de este encuentro con un experto en la ley de camino, Jesús entra en un pueblo y es recibido por viejas amigas, Marta y María. Jesús no es solo el primer mensajero del Padre, sino que también es quien reúne a los hombres y en nuestro caso a los miembros de la casa de Betania, pues es el único verbo del Padre. Sí es cierto que son muchos los servicios que realizar, la hospitalidad, la atención a las necesidades de los demás. Más cierto es aún que lo irreemplazable es la escucha de la palabra, pues de esa escucha viene el compromiso en todas las demás actividades de la vida. Viene la conversión, como nos lo enseña San Pablo en la primera lectura. La historia que Lucas cuenta aquí es un episodio real e ideal al mismo tiempo. Comienza con la bienvenida de Marta, luego se perfila a María con la actitud típica del discípulo, sentada a los pies de Jesús y completamente absorta en la escucha de la palabra. Esta actitud de María sigue siendo extraordinaria, porque en el judaísmo de la época de Jesús, a una mujer no se le permitiría asistir a la escuela de un maestro. Hasta aquí un cuadro armonioso. La bienvenida de Marta, la escucha de María. Pero la acogida de Marta pronto se convierte en hiperactividad. La mujer está apretada, dividida por múltiples servicios. Está tan absorta que no puede dominar las múltiples actividades domésticas y tampoco puede dominar su estado de ánimo y se deja exaltar y perder la calma. La gran actividad comprensible para el discipulado huésped, para el distinguido huésped, se vuelve, sin embargo, tan desproporcionada que impide experimentar lo esencial precisamente en el momento en que Jesús está presente en su casa. Su preocupación es legítima, pero luego se convierte en ansiedad, un estado de ánimo inadecuado al recibir a un amigo, tanto que según los estudiosos, la actitud de Marta se debe leer como si ella se hubiese puesto detrás de Jesús casi iracunda y le hubiese hablado con un tono subido y casi desobligante. Relacionar el servicio con la escucha. Su servicio de acogida es muy positivo, pero se ve comprometido por el estado de ansiedad con el que lo realiza. El evangelista deja entrever al lector que no hay contraste entre la diaconía de la mesa y de la palabra, pero pretende sugerir relacionar la diaconía de la mesa con la de la palabra, servicio de escucha. Por no haber relacionado la actitud espiritual de servicio con la de escucha, Marta se siente abandonada por su hermana y en el lugar de comunicarse con María, se queja al maestro. Atrapada en su soledad, se desquita con Jesús, que parece indiferente a su problema. No te importa en absoluto. Y con su hermana, que me dejó sola para servir. Jesús no la reprocha ni la critica, sino que intenta ayudar a Marta a recuperar lo esencial en ese momento. Escuchar al Maestro nos invita a elegir ese papel único y prioritario que María ha asumido espontáneamente una y otra vez. Peligro recurrente en la vida de los cristianos. Las preocupaciones, las ansiedades y la hiperactividad pueden aislarnos de la comunión con Cristo y con la comunidad. El peligro es tanto más sutil cuanto que a menudo consideramos que las preocupaciones materiales deben realizarse con ansiedad como una forma de servicio. Por eso Jesús no instaura un parangón entre Marta y María, sino que declara que en el momento decisivo del encuentro con Él, la única elección buena es aquella de la escucha de su palabra. Así María se convierte en la imagen del verdadero discípulo. Las cosas de la tierra no le impiden la escucha del Maestro. Para Lucas, es importante que en nuestras comunidades no se descuide la prioridad que se debe dar a la palabra de Dios y a su escucha. Antes de servir a los demás, los familiares, a la comunidad eclesial, es necesario ser servidos por Cristo con su palabra de gracia. Así que inmersos en los asuntos cotidianos,
Olvidamos como Marta que el Señor quiere cuidar de nosotros. En cambio, es necesario depositar todas nuestras preocupaciones en Jesús y en Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Maestra, que nos ayude y enseñe a servir siempre con generosidad a su Hijo Jesucristo, escuchando su palabra, de tal manera que en el servicio generoso podamos cumplir el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.